En Gaceta Oficial que este año no van a ser 2, sino 3 los meses de aguinaldo que van a cobrar los jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Fíjate, es una medida que debiera ser permanente. Si revisas el texto de la Gaceta, dice que es un bono único que será otorgado solamente esta oportunidad, con lo cual queda muy claro que es un bono electorero y que los abuelitos, los mayores, los compañeros de la tercera edad, se merecen esos 3 meses y por supuesto mucho más lo que tiene que ver con un bono de salud que se les ofreció, con el bono de alimentación y que no es una dádiva y porque justamente seguimos los trabajadores llevando una crisis económica sobre nuestros hombros, que además hace que tengamos que pagar impuestos sobre la renta gracias a la reforma que ha hecho este gobierno, el patrono mayor, y nos pagan 3 meses de aguinaldo, así como los viejitos de la tercera edad, y de los cuales nos quitan 1 mes y medio para el CENIAT. Entonces, quien está pagando y presuntamente sosteniendo el 75% del proyecto de presupuesto presentado ante la Asamblea Nacional, que rechazamos por irresponsable y porque no fue calculado con la cifra correcta, somos el pueblo trabajador, que no nos permiten ni siquiera opinar en el marco de lo que debería ser la democracia participativa y protagónica o el poder popular que tienen todos los ministerios y que además de eso nos quitan el dinero. Nosotros no tenemos ningún problema en aportar. Creo que para Venezuela, para que Venezuela salga adelante, todos tenemos que opinar y que aportar, pero pasa también por la definición de esas leyes, de ese presupuesto y de lo que se debe hacer. Si a mí me preguntaran, yo invertiría en producción nacional y en empleo. Fíjese que a propósito de este tema, señora Maspero, por ejemplo, también fue publicada en Gaceta Oficial la reforma a la Ley de Costos y Precios Justos. Es uno de los titulares que destaca hoy el diario Correo del Orinoco, que allí lo tenemos en pantalla. Acompañan además con una fotografía del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. ¿Qué se dice? Entre otras cosas, las empresas deberán pagar multas de hasta un 40% del ingreso neto en caso de que reincidan en el incumplimiento de la Ley de Costos y Precios Justos, pero además se habla de que establecen penas de entre 8 y 10 años de prisión para aquellos comerciantes o empresarios que, de acuerdo a lo que establece este instrumento legal, pues incumplan algunos de sus artículos. Fíjate, con relación a esa asignación de precio máximo de venta al público, nosotros dijimos hace 5 años que había que hacerse. Pero además lo hacen ahora cuando ya todos los precios de los productos están en alza de llegar a índices inclusive que tienen cercano la caracterización de hiperinflación, porque hay productos como los huevos, como el queso, como los embutidos, que han aumentado más del doble en el menos de 6 meses. Y por eso nosotros creemos que hay que tomar otras medidas. Y fíjate, se habla de penalizar a los empresarios. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que se penalice a los empresarios que incumplan, pero nos gustaría mucho que el Ministerio Público abriera por noticia crimen, así como hace con otros temas políticos, investigaciones sobre Benenceres Alimentos, Benenceres Salud, que han recibido millones de dólares en el país, que siguen importando, y que hay una serie de funcionarios que están allí enchufados y enquistados, que son los que vienen privilegiándose de las importaciones. Y este gobierno además ha venido dictando pautas como el decreto que fue publicado a finales del mes de septiembre, que exonera de impuestos a los productos importados. O sea, le estás haciendo el camino a los países de afuera, las transnacionales, mientras en el país no hay empleo y no hay producción nacional. Si no hay empleo ni producción nacional, podemos tener aumento de salario, que no llegan, por supuesto, tampoco al índice de lo que cuesta la canasta básica o alimentaria, pero vamos a seguir perdiendo empleo como hemos perdido más de 10.000. Son las 6:57 minutos de la mañana, debemos hacer una pausa comercial, pero al regreso me gustaría conocer cuándo comenzó su distanciamiento del proceso revolucionario que usted acompañó por varios años y sobre todo cuál es la opinión de la UNET respecto de la situación de lo que han venido denunciando progresivamente en los últimos meses, el alto costo de la vida y el acceso real de los venezolanos al poder adquisitivo de algunos productos, sobre todo de la cesta básica. Sus comentarios, por favor, al regreso de esta breve pausa. Venimos con mucho más de Primera Página. Marcela Maspero sigue con nosotros. 7 en punto de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Marcela Maspero, coordinadora
coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, además candidata a la Asamblea Nacional en voto lista y por el circuito 4 en el estado Miranda, candidata independiente. Por Opina. Por Opina. Claro. Nos gustaría conocer, y yo le preguntaba en el segmento anterior, porque ahora usted tiene una posición un poco más crítica, sobre todo hacia la política económica, social y laboral del gobierno, pero hasta hace algunos años, o por muchos años, usted fue aliada al gobierno revolucionario, al gobierno chavista, el presidente Hugo Chávez. ¿Y qué pasó? ¿Por qué este distanciamiento? ¿A raíz de qué surge este distanciamiento de Marcela Maspero con el chavismo? Fíjate, yo como miles de trabajadores en este país creímos en el proyecto del presidente Chávez, que coincidía con la inclusión, con recuperar las empresas, apostamos todo lo que teníamos. Y ya en las elecciones del presidente, las últimas en el 2012, hubo un gran debate en nuestra central sindical, donde decidimos apoyar al presidente Chávez, sí, pero con muchas críticas que tenían que ver con la penalización de la protesta, los contratos colectivos, la recuperación de las empresas. Cientos de miles de trabajadores en este país apostaron a recuperar las empresas que hoy el 95% no producen, y lo otro es que además de eso están perseguidos, despedidos, desmejorados, imputados penalmente, como pasa en Sidor. Quimbiotec la acabaron, la gestión de ciencia y tecnología, era la mejor planta procesadora de hemoderivados, los compañeros están en la calle, no se les cumple el contrato colectivo. Venezolana de Cemento, Petrocasa, todos estos casos, por cierto, los tenemos en la OIT. Y las respuestas que ha dado la OIT tampoco han sido cumplidas por parte del gobierno. Y por eso nosotros marcamos distancia, porque además es el sentimiento no de Marcela Maspero, de la UNET, es lo que expresan los trabajadores. Tú hablas hoy de intervenir una empresa por parte del gobierno, de control obrero, con lo que se pretende seguir montando un show, y los trabajadores lo rechazamos de plano. Por ejemplo, el gobierno habla de la denominada guerra económica. ¿Cree usted que hay guerra económica en Venezuela? Claro que hay guerra económica, pero la está generando el propio gobierno cuando tú no proteges tu producción nacional, cuando tú persigues a empresarios, como se hace con Lorenzo Mendoza, porque se tiene un enfrentamiento personal con él, y a partir de allí se cierran líneas de producción que afectan a 10.000 trabajadores, que afectan a los usuarios porque no se procesan los alimentos, porque el gobierno fracasó en todas sus plantas de suministro de estos productos. Eres tú el culpable de la guerra económica. Si además de eso reformas la ley de impuestos sobre la renta y estás pechando a los que menos tienen en vez de los que más tienen, si además de eso tienes 6 camionetas de lujo Toyota paradas en Puerto Cabello, último modelo, y no tienes dólares para importar o para materias primas, si hablamos además de lo que acaba de suceder en la Asamblea Nacional con la decisión del conflicto universitario, Asamblea Nacional que en vez de acudir y llamar a los estudiantes, a los profesores, a los obreros y a los empleados, ha decidido acabar de plano y de llano con violencia, con el conflicto universitario. Si no hay diálogo en este país, si además de eso discutes un contrato colectivo como sucede en el sector farmacéutico hoy, yo presido esa federación, y por primera vez en 25 años el ministro del Trabajo y el viceministro niegan la participación de los trabajadores veedores, que son los garantes de ese contrato colectivo, parece que nos quisieran llevar a un laudo arbitral. Parece que el gobierno entonces está de acuerdo con Nolver, está de acuerdo con Pfizer, con Innova, con Oftalmi, con Biotech, que son empresas que están violentando los derechos de los trabajadores, laboratorios farmacéuticos. Usted habla, por ejemplo, del diálogo. El presidente Nicolás Maduro dijo que él va a convocar a una jornada de diálogo en el Palacio de Miraflores luego de conocerse los resultados de la elección del próximo 6 de diciembre. En el caso de que Marcela Maspero resulte electa a la Asamblea Nacional, ¿iría a ese diálogo convocado por el primer mandatario venezolano? Nosotros siempre hemos acudido a debate a todos los espacios, hemos ido a Conindustria, Fedecámara, a debatir, e incluso cuando pertenecíamos y apoyábamos el proceso revolucionario, asistimos a todos los debates, porque en este país lo que hace falta justamente es debate, y la gran ausencia que hay es de diálogo, porque tenemos un gobierno que no escucha, que habla mucho, que es el patrono mayor, pero que definitivamente no resuelve. Este gobierno debería asumir públicamente, invitamos al presidente Maduro, que es el patrono mayor, a que asuma que hay una crisis en este país, que todos somos necesarios para abordar esa crisis, que no se siga excluyendo a los sectores de organizaciones sindicales autónomas e independientes, que compañeros como Orangel Palma, que luchan en Orinoco Iron, en Guayana, por su contrato colectivo, sea incluido, los compañeros de Sidetur, los de todos los sectores de trabajadores que tenemos derecho.
porque somos parte de este país. Que además de eso se llamen a los empresarios que quieran invertir en la producción nacional, que respeten los derechos de los trabajadores, la soberanía del pueblo venezolano. Si hay que imputar penalmente, que se impute penalmente, pero también impútame a los funcionarios corruptos que tienes y que los reciclas en cada uno de los ministerios, como el caso de Sencoe con la importación del papel toalé del imperio norteamericano. Usted hablaba, por ejemplo, de una crisis en el país y me gustaría su opinión respecto de este titular que publicó el día de ayer el diario El Nacional, y ya lo vamos a tener en pantalla. Dice que 100.000 bolívares debe ganar un profesional para gastos básicos, alta inflación deprecia el salario de los trabajadores. Fue este titular publicado por el diario El Nacional. Fíjate, la Constitución señala que el salario de un trabajador venezolano debe estar al costo y debe indexarse al costo de la canasta básica. El Sendas acaba de publicar que la canasta básica está por el orden de los 92.000 bolívares. El titular del Nacional refleja la realidad que tenemos los que vamos a los supermercados, a los diferentes establecimientos a buscar los productos. Tenemos que ir 5 veces, se sigue utilizando los controles establecidos por el gobierno, los días de venta, pero no conseguimos ninguno de esos productos y además al pueblo se le acusa de bachaquero, mientras los bachaqueros de cuello blanco siguen libres e impunes, llenándose de dinero, llevándoselo fuera del país sin que haya ninguna respuesta por parte del gobierno. Queremos que se acabe la corrupción y el guiso. Por eso los trabajadores decidieron. No tenemos recursos, no tenemos lo que tiene ni la MUD ni el PCV para hacer una campaña, solo tenemos el apoyo de los trabajadores y con ese apoyo necesitamos que se vote en Miranda por la lista por Opina, marca todo por Opina para llevarnos a la Asamblea Nacional. Usted hablaba acerca de el tema de lo que tiene que pagar el trabajador venezolano para lo que le alcanza o no su salario. Nuestro equipo de producción, el equipo de Primera Página, salió a la calle a consultar a algunos de los venezolanos acerca de qué es lo que pueden o no comprar con su salario. Veamos algunas de sus respuestas. ¿Cómo ha hecho usted para conseguir todos los alimentos de la canasta básica alimentaria en estos días? Demasiado difícil, he tenido que caminar muchísimo, ver en muchas partes, la mayoría de las veces no hay. Y bueno, sufrimos mucho, yo por lo menos sufro mucho, de la tercera edad sufre mucho para adquirir los alimentos. No estamos pensando en Navidad, sino más bien en la alimentación, en los gastos de la casa, etc. El aguinaldo que cobremos no será suficiente para comprar o apartar lo que necesitemos para los meses venideros. La mayoría de los productos no se consiguen, aparte de lo costoso que se ha hecho adquirir algún producto. El dinero ahorita está bastante devaluado y lo que uno gana como tal no cubre los costos. ¿Cómo ha hecho usted para conseguir todos los productos de la canasta básica alimentaria? Bueno, yo la consigo en cola, pero las colas son sabrosas. Son sabrosas, estamos ahí luchando. Dios quiera que salgamos de esto rapidito. ¿Consigue todos los productos de la canasta básica? Sí, sí, todo. Ahora mismo vengo de conseguir champú, 2 champús y 2 toallas sanitarias. Y que todo se acomode con el favor de Dios. Haciendo las colas y bueno, a veces llega uno y no hay ya seguir adelante. Siempre con la fe en un Dios poderoso que es el que nos va a ayudar. Bien, parte de la opinión de algunos venezolanos en la calle, sus comentarios respecto de la... Fíjate, Venezuela no se autoabastece desde el punto de vista alimentario, tenemos problemas con las divisas para las materias primas, el gobierno decide que compra, cómo lo compra y a cuánto lo vende. Compra con $6.30 pasta alimenticia y la vende a 800 o 900 bolívares, mientras tanto le niega a Pasta Sindoni las divisas para mejorar y adecuar todo su equipamiento y infraestructura desde el punto de vista tecnológico. Y a su vez, Pasta Sindoni pide que le rescindan más de 180 trabajadores. Kimberly-Clark está a punto de cerrar porque no tiene insumos ni materia prima. Si hablamos de la industria farmacéutica, hay una deuda que se tiene, hay un problema también de acceso a los medicamentos y solo para comentar, fíjate, un cartón de huevos hoy cuesta 1.000 bolívares. Un kilo de jamón de espalda, que es el más económico, cuesta casi 2.000 bolívares. Si nosotros entonces hablamos de la buena alimentación que debe tener el venezolano y dignificar a su familia,
estaríamos hablando además de 1 kilo de caraotas o de grano que cuesta entre 1.000 y 1.500 bolívares, que son los que nos proporcionan proteínas. Además de todo lo que está sucediendo, tenemos una mala alimentación que está degenerando en acceso nuevamente a enfermedades infecciosas. ¿Por qué tenemos que estar viviendo todo esto? Porque hay definitivamente una obsesión por el poder que tiene un pequeño grupo que está siendo rechazado mayoritariamente por el pueblo venezolano. La polarización tampoco le ha hecho mucho bien a este país. No hay respuestas por parte de la MUD tampoco en los problemas que tenemos los venezolanos día a día. Y bueno, se necesitan compañeros, y por eso llamamos a todos los trabajadores a votar. En las elecciones pasadas los trabajadores no salimos a votar mayoritariamente. Hoy nos toca salir a votar. Vamos rápidamente, antes de irnos a la pausa, porque el tiempo pasa volando, a leer algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. José Rivas dice: en Santa Elena de Guairén la especulación hace fiesta a la vista de los entes del Estado, hasta un 600% de sobreprecio. Esto por una parte, y otro de los tweets que le leo, Aladino Singer dice: señora Maspero, creo que opina, es un mamotreto electoral de Ojeda y le hace el juego al PSV. ¿Usted qué opina? Bueno, yo no le estoy haciendo ningún juego al PSV ni nada. Opina es un partido que nos brindó el apoyo, la tarjeta para participar a los trabajadores, igual que el Partido Socialismo y Libertad. Aprovecho, Gabriel, para denunciar al coronel activo Menry Fernández, quien se encuentra en estos momentos en la reunión del Consejo de Administración de la OIT, donde está nuestro compañero Roger Palacio, que encabeza una delegación que fue a decir la verdad sobre Venezuela en la OIT, y quien está acosando y persiguiendo a nuestros compañeros y a quien hacemos responsables de cualquier situación que acontezca a ellos y a sus familias. ¿Tiene pruebas usted de ese tipo de denuncias? Por supuesto, la tienen los compañeros las tienen, las están presentando justamente y pidiendo una medida de protección hoy en la Organización Internacional del Trabajo. Están haciendo una rueda de prensa también en Suiza, porque tenemos entendido que el presidente Maduro estará el 12 por allá, y lo que queremos decir, no queremos que se nos persiga, que se nos acosa, que se nos despida y que se nos desmejore. Queremos producir, queremos trabajar, queremos a Venezuela, no nos vamos a ir de este país, pero estamos cansados de los shows, de las mentiras, de los guisos, de la corrupción. Seguimos, y basta de eso. Seguimos con más comentarios. Gina Marcela Maspero, coordinadora nacional de la UNET y candidata a la Asamblea Nacional por el partido Opina en el estado Miranda, sigue con nosotros. Le leíamos un tuit del Angle García y dice: si supuestamente estamos en una crisis social porque el pueblo sigue apoyando a la revolución y se mantiene en la calle. Bueno, la verdad es que no sé cuál es el pueblo que apoya la revolución, porque los que andamos en camionetica, en el metro y a pie, sabemos que todos estamos aplazando nuestra frustración y nuestra rabia para depositar nuestro voto el 6 de diciembre. Leonardo Hurtado le escribe y dice: pregúntale a la entrevistada dónde trabaja y desde que pertenece a la UNET cuánto ha trabajado, porque ningún sindicalista lo hace. ¿Qué le responde? Nosotros trabajamos todos los días, más de 12 horas al servicio del movimiento sindical. Por supuesto, estamos a tiempo completo y bueno, nos conocen, nuestra cédula de identidad justamente es la lucha que llevamos todos los días y el combate. Hay una mala imagen que se pretende dar del movimiento sindical y sobre todo por el comportamiento que tiene el corporativismo sindical oficialista que apoya irrestrictamente al gobierno y al PSV, pero la hemos venido limpiando. Alfonso Mesa dice: ¿qué pasa con los pensionados en el exterior? No les pagan hace 3 meses, a muchos los van a desalojar. No solamente los pensionados en el exterior, estamos hablando de los estudiantes que quedaron en la calle, de personas humildes que tramitan y para salir a hacer un viaje de turismo y no se les responde por parte del CENCOES. Nosotros exigimos que se le dé respuesta de inmediato a los pensionados y a toda la gente que ha tramitado legalmente todas sus divisas que le corresponden. López José 1234 dice: buenos días. ¿Qué línea económica piensa usted que sería la más adecuada para Venezuela? Nosotros creemos que lo más importante en estos momentos es fortalecer la producción nacional, que esa inversión que se lleva fuera del país, cada dólar que se llevan fuera del país se reproduce 4 dólares más si se invierte en producción nacional. Necesitamos fortalecer el aparato productivo nacional, que es lo único que va a generar empleo, que es lo único que va a hacer que tengamos salarios dignos y decentes, seguridad social, todos los servicios y acabar también con la inseguridad que se ha convertido en un grave conflicto social. Richard Ruiz manifiesta también su pregunta y dice: ¿qué ha pasado con el contrato marco del sector público? Franklin Rondón dijo que se está discutiendo, ¿es verdad? Hay un show muy grande con los contratos colectivos, tenemos entendido que se pretende nuevamente instalar, esto tiene que ver con la reunión del Consejo de Administración de la OIT, también lo hicieron en el sector eléctrico, en la salud. Hay un retraso manifiesto, pero lo más grave, Gabriel, es que el primer patrono del país, Nicolás Maduro, ha querido sustituir a las organizaciones sindicales. Lo escuchamos justamente cuando habló del contrato magisterial y dijo: se está preparando el proyecto de contrato socialista, mientras tanto yo te asigno tanto. No, los trabajadores somos parte fundamental en la discusión de un contrato colectivo y así exigimos que siga siendo.
El señor @Freddy Coronel, señora Maspero, le pregunta, ¿por qué rechaza el presupuesto del año 2016? Porque no fue calculado con cifras reales, porque no han sido publicadas por el Banco Central de Venezuela, porque lo que se ha destinado a los programas sociales no es suficiente, porque no se contempla la inversión productiva, porque además de eso no está claro todo el tema de las importaciones y el uso de las divisas, porque discrecionalmente fue elaborado por los mismos funcionarios que se pagan y se dan los vueltos, que son los que cada día son más ricos, y porque fundamentalmente para hacer esa constitución, que por cierto, el gobierno, los que están hoy con el gobierno apoyaron, pero que ahora rechazan e incumplen, y los que están hoy en la oposición la rechazaron y se refugian en ella, nosotros queremos que se cumpla la constitución y que el pueblo pueda opinar libremente sobre la elaboración del presupuesto, seguimiento y evaluación. El gobierno nacional, autoridades cuando presentaron el proyecto de presupuesto dijo que de acuerdo a lo que ha sido la tradición en los últimos años, se sigue potenciando lo que han denominado la inversión social en el presupuesto para el año 2016. La inversión social no es una dádiva y la estamos financiando los trabajadores. Tenemos poder, tener que decidir lo que allí se hace. Y bueno, ejemplo de eso es que, por ejemplo, el aumento de salario contemplado desde el mes de julio del salario mínimo no ha sido aplicado a la administración pública. Se persigue a los obreros de Charallave de limpieza y mantenimiento porque no estén de acuerdo con lo que quiere hacer el gobierno. Rechazamos además que existan todavía presos políticos, imputados políticos. Nosotros tenemos 5 años con compañeros imputados penalmente, presos políticos, perseguidos. La resolución 8610, ¿para qué, Gabriel? Bueno, la dicta el Ministerio de la Defensa para evitar que los trabajadores salgamos a la calle, porque los políticos salen solamente en elecciones. Los movimientos sociales y los trabajadores vamos a seguir saliendo y vamos a seguir reclamando y exigiendo nuestros derechos. Por eso hay una serie de leyes. El papel que cumple hoy el Servicio Bolivariano de Inteligencia, perseguir a los trabajadores de Alimentos Polar de Marigüitar, a los compañeros de Pasta Sindonia, a los de Kimberly Clark, a los compañeros que hoy denuncian, como el caso de Sidetur, de Sidor, todos los compañeros que hoy estamos en la calle exigiendo nuestros derechos, a eso se les dedica el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Nosotros hacemos un llamado al SEBIN, persigan a los empresarios que están hoy en el gobierno, que tienen contratistas, como la que acaba de suceder la grave desgracia con las vacas, 5.000 vacas que naufragaron en un río de Brasil, que es un contrato muy jugoso, lo que sucede con los dólares en este país, que se lo está llevando un grupo muy reducido de empresas, denuncias que vamos a hacer ante la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Cuándo las va a presentar? Esta semana ya estamos preparando todo el legado y también vamos a solicitar la nulidad del decreto, resolución especial, que exonera de impuestos a las importaciones, porque nosotros queremos que definitivamente exista y se reproduzca la producción nacional. En solo 15 segundos, señora Maspero, porque ya tenemos que despedir, ¿está usted satisfecha como dirigente sindical con los aumentos al salario mínimo que se han decretado a lo largo No de solo este año? yo no estoy satisfecha, sino que no nos alcanza nadie. Aprovechamos para invitar este sábado 14 a la toma de Charallave, que estaremos realizando con los compañeros José Medina y Carlos Arteaga, candidatos de Opina también por el Circuito 6. Muchísimas gracias, señora Maspero, por Gracias haber tenido a ti, Gabriel. la gentileza de compartir Los estos trabajadores minutos a con nosotros. votar mayoritariamente el 6 de diciembre. Marcela Maspero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, también candidata a la Asamblea Nacional, candidata independiente por el partido Opina.